Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con su programa Berea, Cultura Bíblica General. Una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico Alfredo López, para servirlo. Y especialmente para servir a Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, que nos da el hálito de vida todos los días para que podamos seguir adelante en estas dificultades que día a día presenta la vida diaria. ¿Por qué? Porque es necesario que nos capacitemos y nos hagamos siempre, estemos acorde a lo que Dios exige, que nos hagamos competentes. Así que gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí frente a tu pueblo sagrado. Gracias por darme la oportunidad también de poder llegar a miles y miles de hogares fuera del país. Y gracias, Dios eterno, porque nos das la capacidad, la certificación, la capacitación, el respaldo para ir adelante con diferentes proyectos, siempre para honrar tu nombre y tu palabra. Gracias, Dios. Te pido perdón por mis pecados y faltas y te suplico que me capacites más, me des más conocimiento, más auge de trabajo, más sabiduría y me des más humildad, fe y especialmente, Señor, oportunidades de servirte. Gracias, Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero invitarlos en primer lugar a que visiten la distribuidora Zona Libre, con amplio stock de sandalias tipo cross, zapatos de todo tipo y estilo para damas, caballeros y niños, lo mismo que gran sortido de ropa interior para todas las edades. Ventas al por mayor, solo para mayoristas. Visítenos en la Quinta Avenida de Comayagüela, pegado a Gallo Más Gallo, contiguo al almacén Gallo Más Gallo, con el teléfono 2220-1639. También estamos en San Pedro Sula, en la sexta calle, entre Segunda y Tercera Avenida, con el teléfono 2505-8860. Distribuidora Zona Libre. Bien, ¿cómo están las noticias? Pues el taller de estudio bíblico, lo mismo, sano, saludable, con bastante exigencia. Y el sábado recién pasado, eso estuvo muy movido y muy aguerrido el tema, porque básicamente son temas que lo sacan a uno de la zona de comodidad que ha vivido siempre. De hecho, en esta semana he estado reunido con algunos hermanos por toda esta cuestión hay personas que pues discuten y dicen de que nadie lo va a sacar de ahí, que todos somos hijos de Dios y que Dios ama y alcanza al pecador donde esté. Esa parte sí es cierto, pero hemos tenido algunas discusiones durante esta semana con algunos hermanos, y discusiones amables, pues así, yo le llamo discusiones a confrontaciones teológicas, doctrinales, no personales. Entonces, he estado con personas que dicen que sin iglesia ellos pueden ser salvos. También he tenido algunas conversaciones por teléfono con otros hermanos que dicen que bueno, básicamente lo mismo, pero estos van un poco más allá. Hay un tipo de persona que es autocristiano, que él cree que está mejor que el que está en la iglesia. Hay un tipo de autocristiano que él dice que anda bien y que Dios lo ama y que él va para el cielo. Ya, ese es un tipo. El otro tipo, que es el más peligroso, dice que aunque sea autocristiano, dice que está mejor que los demás. Entonces, yo le decía a mi hermano, en el amor de Cristo, permítame corregirlo. Es que usted no es nadie para corregir. Bueno, permítame sugerirle. Bueno, sugiérame si quiere, pero no me va a sacar de mi manera de pensar. Yo pienso que Dios nos ama a todos y todos somos hijos de Dios.
Obviamente no han leído el libro de Juan en el capítulo 1, versículo 10, 11, 12, donde allí se establece que los hijos de Dios no nacen, se hacen. Dios les da potestad de ser hechos, dice el texto, hijos de Dios. Pero a veces no es ese el problema de la lectura, más el problema viene a ser de las actitudes, porque hay cristianos, aunque son cristianos, tienen un testimonio tan bajo, pero tan lamentable, que el que esté en la calle se siente mejor. Y eso sí, estamos hablando de que un cristiano con un mal testimonio es equivalente a un mundano consagrado. Y hay personas que no se congregan, que se sienten mejor que muchos cristianos. Pero ¿cuál es la medida? El cristiano mediocre, el que es inútil, el que no le sirve para nada al Señor. Y no solo eso, sino que ocupa un espacio en una iglesia que podría servir para otro, pero ahí está haciendo bulto, poblando la iglesia, pero aún así está en la iglesia. Vaya, está en la iglesia y de alguna manera Dios lo va a alcanzar sentado en una iglesia. Y si ya lo alcanzó, pues obviamente es siervo inútil, pero aún así, aunque es inútil, sigue siendo siervo del Señor. El problema que tenemos aquí, que es un problema grave, porque posiblemente el 40% de los cristianos andan en la calle. Y sí, es una situación grave que el creyente se sienta mejor en el mundo que en la iglesia. Y eso es un error, ese es un problema grave que las iglesias, los pastores responsables debemos ver cómo servimos. Yo trato de hacer mi parte a través del programa de televisión, a través del Ministerio Berea, todos los domingos, 11 de la mañana, Centro Comercial Nova, ahí los esperamos. Que nos visiten y abrimos las puertas y hacemos todo lo posible para que la persona llegue y se siente bien atendido. Pero deberíamos de tener 2.000, 3.000 iglesias haciendo lo mismo, de que la persona cuando llega a una iglesia se siente integrado y no recibirlo con un sobre en la entrada, que esa es una de las mayores quejas que existen en el mundo secular. Dicen, yo no voy a la iglesia. Una vez fui y en la entrada me dieron un sobre y me preguntaron cuánto iba a poner. Y esos testimonios me los dicen todos los días. Entonces, es una casi se convierte en una calle sin salida. La iglesia necesita fondos, pero la manera de pedirlos no es la correcta. Entonces, puede ser que la iglesia se quede sin fondos porque el donante se siente que lo están como persiguiendo por su dinero, no por su alma, no por su espíritu. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Se les recomienda a las iglesias que sean un poco más sensatos a la hora de exigirle o de pedirle dinero a la gente, pero al mismo tiempo se le dice a la gente de que no esté con el pretexto de que solo porque no le dan dinero o solo porque le piden dinero es que esta persona ya no viene a la iglesia. No, de alguna manera tenemos que poner en orden los dos conceptos. La iglesia que atienda bien a sus visitantes y el visitante que no se ponga a la defensiva pensando de que solo el dinero le están buscando. Debemos buscar una alternativa, primero para que la gente tenga oportunidad de congregarse, y segundo, pues para que la iglesia pueda fluir y pueda ir hacia adelante con todo lo que es la provisión de la palabra de Dios. O sea, podríamos trabajar de alguna manera, si ponemos los programas de televisión, de radio, de internet, los ponemos acordes a un solo sentido, y es alcanzar las personas, tengan o no tengan recursos económicos, alcanzarlos para la obra del Señor, alcanzarlos con el Evangelio. Si nos ponemos de acuerdo, yo sé que lo podríamos lograr. El problema es que muchas iglesias están siempre compitiendo por más miembros, mejores miembros, y esa competencia ya es malsana. Pero sí, repito, que hay miles de personas en las calles como autocristianos, leen la Biblia ellos solitos, se la explican ellos solitos, no necesitan de ningún maestro en Biblia, y aún así dicen que ellos andan bien, porque en primer lugar hacen la comparación con el mal cristiano. Nunca se comparan con el buen cristiano. No, esta es una malicia que ya está innata en ellos. El autocristiano tiene esa malicia de ver defectos en la iglesia, siempre está viendo defectos en la iglesia.
Y esa malicia lo hace fuerte en su posición de no congregarse, porque siempre se está comparando con malos cristianos. Que en mi barrio hay cristianos de que son mentirosos, pastores que son ladrones, iglesias que son ruidosas y parecen discotecas, hermanitas que andan con pantalones bien pegados, y siempre van a buscar un pretexto para no entrar a la iglesia. Y esa es una manera maliciosa, malsana, de salir siempre con su pretexto de que para ser cristiano así, mejor no soy nada. Y entonces eso ya les sirve de plataforma como para tener su propio cristianismo. Y en su propio cristianismo empiezan a hacer cosas de que ellos juran que andan bien. Leen la Biblia y se la interpretan a lo que le da la mollera. Leen un pasaje, quedan viendo para el cielo con los ojos iluminados, los ojos vidriosos, esperando una revelación del cielo. Y se les viene cualquier ocurrencia y ya la tienen por doctrina. Dicen, bueno, esto es lo que dice la Biblia y esto es. Y ese autocristiano, yo digo que hay que alcanzarlo, pero si se deja. De lo contrario, esos autocristianos están fundando una iglesia virtual. Andan miles en las calles que dicen que creen en Dios, no tienen nada que ver con la iglesia, leen la Biblia a lo que les da los dos dedos de frente que tienen y ahí van. Y ahí van por el mundo y le predican a otro y otro que es así medio dormidito, pues se deja predicar. Y puede llegar un momento en que haya más gente en las calles creyendo en Dios que dentro de los templos. Y eso pues, obviamente Dios está en control de su iglesia. Pero ¿y nosotros? No es cierto ese concepto de muchos hermanos que dicen yo todo se lo dejo a Dios. No es cierto, no funciona esto así. Debemos hacer la parte que nos toca como iglesias y como individuos. Pero si decimos de que todo se lo dejamos a Dios, pues entonces yo me voy para mi casa y que Dios arregle todo el asunto de la falta de congregaciones serias o falta de cristianos serios comprometidos, o pues que Dios ponga orden en ese montón de disparatados que andan en las calles diciendo que creen en Dios y no tienen ninguna relación con la iglesia. Y en esta semana he estado en ese tema. Antes que se me olvide, quiero agradecerles a las personas que han mandado saldo, porque toda la semana ha sido de bastantes consejerías, de bastante trabajo en el Señor, y esto me sirve bastante. Así que les agradezco, y si está en su voluntad seguir ayudándome con saldo, mándeme por favor, porque tenemos un fin de semana bien apretado. Quiero también decirles, anunciarles a la gente de Cantarranas que ya hay una comisión de Berea Tegucigalpa para visitar mañana Berea Cantarranas. Así que será un placer llevar una comisión de aquí para allá que los visite a nuestra iglesia socia en Cantarranas. Quiero contestar un par de mensajes aquí antes que se me acumulen. Pastor, quiero saber si Asiria es la misma con Siria. Gracias por la respuesta. Actualmente se llama Siria, que fronteras al norte con un poquito con Rusia, un poquito con Turquía, un poquito con Azerbaiyán, Kazajstán, al sur está un poquito y unas con Líbano, con Jordania, y entonces creo que tiene a la esquina norte, hay una pequeña conexión con Israel. Eso es el antiguo imperio arameo, de los de Aram, uno de los hijos de Sem. Entonces, los antiguos arameos, los antiguos asirios, unos 400, 500 años antes de Cristo, fueron una población muy fuerte. Los indicios se inician en los tiempos de Abraham. Los asirios, sumerios y asirios, casi eran de las mismas familias, de las mismas civilizaciones, y ya para más o menos unos 600, 700 antes de Cristo, ya eran una civilización fuerte. Fueron vencidos por los babilonios, y de ahí los babilonios fueron vencidos por los persas. Los persas fueron vencidos por los griegos. Los griegos se desmembraron en 4 reinos: India, Europa, África y el norte de Mesopotamia. Y a estos los enfrentó Roma y los destruyó, y Roma quedó como el único imperio fuerte. Y Roma se fue desmembrando por el siglo IV, siglo V, frente a culturas sólidas, fuertes, como los
germanos, como todos los godos, visigodos, pero Asiria siempre se mantuvo. De hecho, Asiria en este momento, como Siria es un país nuevo como Siria, 60, 70 años, pero en la antigüedad tuvieron reyes fuertes y poderosos: Tiglat-Pileser, Asurbanipal, Salmanásar, Senaquerib, Sargón, eran fuertes, pero tenían la tendencia de que eran medio salvajes. El asirio de aquel momento era salvaje. Por ejemplo, el que invadió Israel del norte, unos 700 años antes de Cristo, eran destructores, eran salvajes. Pero de todos modos, la respuesta es de que sí, Asiria y Siria es lo mismo. Vamos con otro mensaje. Buenos días, pastor, por favor, confirme. Sí, claro que sí. Estoy hablando con una buena persona, con unos buenos sentimientos para con el Señor, que Él es de cable, de una compañía de cable que funciona en Intibucá, y allá llega el canal, y Él nos está ayudando, incluso, pues Él ha cooperado y está tratando de ver cómo hacemos para resolver la situación de la cámara de video para grabar las conferencias, trasladarlas a disco DVD y repartírselos a la gente, pues mandarlos a las iglesias pequeñas. Si usted maneja una iglesia pequeña, y entonces ora el Señor que logremos conseguir esa cámara de video para poder grabar las conferencias y mandárselas totalmente gratis. Solo pague el envío. Y hay otras personas que estamos viendo de qué manera estamos luchando con eso. Las 3 luchas que estamos teniendo ahorita para mejorar el servicio básicamente para la iglesia del Señor, y es una lucha constante que estamos teniendo en estos últimos días, y es que queremos organizar el sitio web. Queremos tener ya un sitio web de Berea para que usted pueda ya ver las enseñanzas y ya un sitio web. Pero los técnicos que se han comunicado con nosotros, es un poco cariñoso esto, y entonces estamos viendo cómo logramos recoger los fondos para tener nuestro propio sitio web. Ya tenemos ofertas de algunos buenos hermanos de buen corazón, pero aún así no nos ajusta el billete. Esa es una lucha que estamos haciendo para dar un mejor servicio. La otra lucha es que queremos la cámara de video para grabar las conferencias y de ahí distribuirlas a las personas. Grabar la conferencia, pasarla a DVD y que la persona se la lleve para su casa o que la mande para el pueblo. Hay muchas iglesias que les gustaría tener esas conferencias, y lo haríamos con todo gusto y sin fines de lucro. Y la otra lucha que estamos teniendo, estamos siendo aconsejados por varios amigos abogados y notarios, y en eso estamos luchando. Y es que ya queremos proceder con la personería jurídica de Ministerio Berea. Hasta este momento somos pues una iglesia bonita, sobria, bien profesional, bien armadita, pequeña, 80, 100 personas, pero cada vez llega una persona, 2 personas nuevas, y les va gustando y se van quedando, y entonces somos una iglesia sin fines de lucro, total y absolutamente voluntariado. Y estamos en este momento luchando por ver cómo conseguimos la personería jurídica, alguien que nos asesore bien, que nos ayude ahí. Y entonces, pues les cuento que estas luchas, y Manuel, que es uno de nuestros amigos allá en la zona de Intibucá, pues también él está contribuyendo. O sea, la contribución es mucha, necesitamos mucha contribución. La cámara de video, el sitio web, más la personería jurídica. Entonces, pues, a las personas que Dios le toque el corazón y que nos vaya ayudando con eso, en el futuro, pues, esperamos poder recompensar a todas aquellas personas que tienen un buen corazón para con Berea. Desde las personas que me mandan saldo,
para continuar con la predicación de la palabra durante la semana, hasta los que nos ayudan de diferente manera. Hay muchas ayudas que el programa y la iglesia necesita, pero anoche casualmente en mi trabajo alguien me decía, ponga un cintillo abajo donde tiene los teléfonos ahorita, y te mira su pantalla que ahí están los teléfonos. Pues alguien me dijo, ponga un cintillo donde diga mande sus ofrendas a la cuenta tal. Y desde el día que inició Berea hasta el día de hoy, 8 años después, jamás lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque Berea jamás ha sido un ministerio de televisión que ha buscado el lucro. Hemos luchado para mantener el programa al aire, sí, pero no hemos caído en la mercadotecnia de vender oraciones, de vender unciones proféticas, de vender consejerías. No, nada de eso, nada de eso. Hemos sido del servicio. Pueden registrar, pueden revisar toda nuestra existencia como Berea y verán de que jamás hemos tratado de, incluso ni patrocinadores hemos tenido, hemos estado luchando entre todos para sostener el programa adelante. Lo que significa es que nunca vamos a poner un cintillo ahí que diga mande sus ofrendas en lempiras, dólares, euros. No vamos a ponerlo jamás. Dios tocará el corazón de usted y usted me va a llamar y va a decir, yo le voy a cooperar con tanto. Y si no me llama es porque Dios no le tocó su corazón o usted no quiso. Y entonces, para evitar todas esas desavenencias, discusiones innecesarias, entonces no. Mejor lo que se hace siempre es que Dios decida quiénes son los que van a cooperar con Berea, quiénes son los Berea de corazón. Y entonces ayer casualmente estaba hablando con un televidente que me decía, me recomendaba, póngale esto. No, le digo, el programa es una acción al servicio del saber cristiano totalmente gratis. No hay gastos, sí, pero Dios sabrá cómo ayudarnos. Lo que sí, usted puede descansar tranquilamente, querido hermano y hermana, que Berea jamás va a buscar negociaciones con políticos, las hemos rechazado. Negociaciones con otras iglesias para hacer híbridos, sociedades, las hemos rechazado. O empezar a vender milagros. Nada, jamás. Aquí no se venden milagros a nadie, porque los milagros no se venden. Dios los hace a quien Él quiere. Por lo tanto, en las 3 luchas que estamos teniendo ahorita, en este momento, es el sitio web, la cámara de video para filmar las conferencias y después regalar el disco a la gente que se lo lleve para su casa, y la personería jurídica. Y que Dios me ayude y que me ponga gente cerca que me ayude para que lo hagamos todo en orden. En este momento estamos bien constituidos, una iglesia sana, bonita, profesional, responsable con lo que hacemos, bien organizada y sin fines de lucro. Todos ponemos algo en el ofrendario para pagar el local, la merienda de los niños, la canasta familiar que se entrega cada domingo a una familia amiga, y lo estamos desarrollando sin ningún tipo de deseo de lucro, y lo estamos desarrollando bien. Llevamos ya 1 año exacto de haber iniciado las conferencias, y 1 año en la Centro Comercial Nova, 3er piso, todos los domingos a las 11 de la mañana, puntuales, ahí estamos. Así que los invito. Y si usted es abogado, si es notario, pues llámeme y déme alguna consejería, que estoy necesitando eso. Dígame cómo se hacen las cosas o ayúdeme a hacerlo. Si usted me está viendo y es Berea de corazón. Así, Berea de corazón. Y si usted tiene alguna cámara de video que no está necesitando, pues hábleme para que la negociemos. Ya, que tiene que ser Berea de corazón. Y pues si usted es diseñador gráfico o diseñador de sitios web, entonces háblenos, ayúdenos, que algún día nosotros estaremos en disposición de poder devolver todos estos favores. Así que gracias por entenderme y comprenderme. Claro, le informa, sí, ya ve que ya me mandaron, me mandaron aquí un poquito de saldo, ya con esto ya puedo trabajar el día de hoy. 25 lempiras, ya ve que ahí me van a servir. Pastor, explíqueme Judas 1:8.
Dios lo bendiga. Judas 1.8 creo que habla, no estoy muy seguro, de que Satanás combatía con Miguel, el arcángel Miguel, por el cuerpo de... Sí, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es que 1.8, sí. Primero tiene que ver el inicio de Judas en el versículo 3, falsas doctrinas y falsos maestros. Entonces, todo esto, falsas doctrinas y falsos maestros, es todo lo que le está abarcando el texto. El texto le va a abarcar hasta que diga amonestaciones y exhortaciones en el 17, 24 doxología. Ahora, dentro de la estructura del texto hay pasajes que se salen de la cultura general y entran a la teología. O sea que la teología significa que hay una parte de teología, por ejemplo en el 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio y maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esa partecita, el versículo 8, es teología, recordando el pasado, unos 1500 años antes de Cristo, cuando Moisés fue enterrado en un lugar muy específico por él, en el monte Nebo, que está en la zona de Jordania, que es frontera con Israel. Y entonces, eso, el versículo 8 es teología. En el 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ahora, en el 11 ya habla de Caín, habla de Balaam y de Coré, que son las tres características de un enemigo de Dios. Por eso le digo que Judas es completo, aunque sea un solo capítulo, es bien completo, porque le habla de teología, le habla de cultura general, le habla también de historia, le habla de la moral. Por ejemplo, este texto, el 11, es moral. Hay de ellos que han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos tres personajes, número 1, Caín, en la historia mató a Abel, pero si traducimos eso a la doctrina, a un mensaje moral, esto sería, por ejemplo, Caín mató a Abel. Balaam quiso venderle maldiciones a Balac, que era un rey de ahí, de la zona del sur de Israel, entre el sur de Israel, que es el desierto de Negev, y el desierto de Cades Barnea y Sinaí, que por ahí era la zona donde estaba este rey. Entonces, pues, ¿cuánto me cobras por maldecir al pueblo de Israel? En los tiempos en que Israel está subiendo de Egipto en dirección a Israel. Bien. Y el otro, Coré, es que le quiso disputar el liderazgo a Moisés. Y entonces esos tres personajes son de historia, pero que el texto saca una línea moral. La línea moral es, por ejemplo, Caín es el que mata a los hermanos. Balaam es el que vende bendiciones y maldiciones. Y Coré es el que disputa de una manera innoble, infiel, sin ética, pelea el liderazgo de una nación o una iglesia o una familia o una congregación. Entonces, Caín mata a los hermanos, ya le voy a poner ejemplos de ello. Balaam vende maldiciones y bendiciones. Y este hombre, Coré, trata de organizar iglesias paralelas o países paralelos, organizaciones paralelas, como Satanás quiso organizar un reinado paralelo. Ya les voy a explicar un poquito más de eso, pero quiero contestar un mensaje que dice: bendiciones, pastor. Si la sabiduría no se hubiera convertido en iniquidad, ¿qué tipo sabiduría daba? Es que no le entiendo. Fíjese, vuelve a escribírmelo, por favor, porque no le entiendo. No le entiendo y no quiero contestar algo que no. Les voy a extender un poquito de la cuestión de cómo ser como Caín. Caín tipifica al que mata a sus hermanos. Y eso lo vemos en las iglesias. Y voy a hablar de la iglesia cristiana evangélica, que es donde yo me congrego.
Y hemos sido testigos muchas veces, de que cuando un hermano peca o cae de la gracia de la iglesia, o se vuelve enemigo de la iglesia, o lo hacen enemigo de la iglesia, o se convierte en contrincante de la iglesia, o no piensa igual a la gente de la iglesia, inmediatamente cae en desgracia y lo hacen a un lado y ni siquiera lo saludan. Y si hay chance, lo machucan con este caído. Caín es como ese tipo de cristiano de que lo saluda con un besito a uno, pero el día que ya no va a la iglesia ni lo voltean a ver, no lo saludan. Incluso hay hermanos que yo se los puedo enseñar, que lo señalan, no le hablen a ese impío. Le dice pastores que le han dicho a sus líderes, no saluden a ese impío que es hijo del diablo, no saluden a ese que es perverso porque no está casado, y ese perverso, ese es fornicario y no sé qué más. Los mismos cristianos, que es lo que da. Yo cuando entré en el cristianismo hace muchos años, el pastor que me educó en esos días se llamaba José Merlo, de la iglesia Peniel en el Hato de Medio. Y él me dijo, mire hermano, prepárese porque usted va a tener muchos enemigos. ¿Cómo? En la iglesia, me dice. Entonces yo no creía. Yo creía que el hombre me estaba, pues, preparando la psiquis para las luchas. Pero no era cierto. En la iglesia va a tener muchos enemigos, me dice. Pero no lo entendía porque yo estaba nuevo en las cosas de Dios. Con los días me fui dando cuenta de que ya cuando uno le cae mal a un hermano de la iglesia, le hacen el vacío, no lo saludan. Yo iba con 2 o 3 personas por la calle y venía un grupo de cristianos, de esos cristianos entre comillas, y saludaban a 2, bendiciones hermano, bendiciones hermano, bendiciones hermano, hola Checho. A mí me decían hola Checho y no me decían bendiciones hermano, ya no era hermano para ellos, solo porque me salí de la iglesia o porque estuve en contra de algunas cosas que se predicaban, de que con el tiempo se me dio la razón. Pero el punto es de que uno combate las ideas, no combate las personas. Cualquier persona que piensa diferente a mí, lo único que es que yo le combato sus ideas con pura Biblia, pero no combato la persona. Si la persona no me cae mal, ni le voy a hacer ningún daño. Pero hay cristianos que le hacen mucho daño. Cuando un cristiano cometió un error y tuvo un desliz sexual o se echó una cerveza en algún lado y lo miran, lo destruyen, no lo restauran, lo destruyen. Y eso le puedo enseñar punto por punto, 500 casos le puedo mostrar de personas que han tenido que irse al mundo porque en la iglesia donde ellos diezmaban, donde ellos ofrendaban, donde ellos servían, esa iglesia el día que falló, lo condenaron. De hecho a mí hay algunas personas que todavía me condenan porque yo abandoné las iglesias donde yo estuve. Y yo digo claramente, no las abandoné, simplemente pasé a lo que sigue. De haber abandonado la iglesia andaría en el mundo otra vez. Pero cada iglesia me ha ayudado y me ha servido de algo. Peniel me ayudó bastante a conocer el Evangelio, Ebenezer me ayudó a conocer bastante la doctrina, Nazareno me ayudó a conocer bastante lo que es organización, y ahí vamos. Y ahora estoy produciendo para el Señor frutos propios. Y entonces durante 15 años he estado estudiando Biblia en las diferentes iglesias, pero había que pasar lo que seguía. Llegó un momento en que en Peniel ya no estoy recibiendo lo que necesita o lo que yo necesito y simplemente renuncio, les digo adiós, nos vemos, somos amigos y paso a la otra iglesia, 5 años sirviendo ahí, aprendiendo bastante. Cuando ya miro de que ya llegué al tope ahí, paso a otra iglesia, llego a Nazareno y bueno, ya tengo que renunciar porque paso a lo que sigue. 2 horas después de haber renunciado a Nazareno, ya estaba ayudando a conformar una iglesia debajo de un árbol en Cantarrana, 2 horas después de haber renunciado. Y un año después, o sea, de ese momento, 6 meses después, estoy inaugurando una sala de estudios bíblicos bien acondicionada en la 21 de octubre. Sillas, mesas, pizarra, aire acondicionado, mapas, Biblias, diccionarios bien acondicionados y gratis por el pueblo del Señor. Y 2 meses después estoy iniciando las conferencias en el Hotel Excelsior. Y el día de hoy, un año después, estamos sirviendo en una iglesia, Ministerio Berea. Significa de que es hacia adelante, no es de estancarse ni retroceder, es hacia adelante. Y entonces cuando una persona sale de una iglesia para pasar a otra, le dicen que es un mono, que anda saltando como mono de una rama a otra, que parece saltamonte, y no es cierto. No es cierto de que una persona solo porque cambie de iglesia es que es un mono que anda de rama en rama, saltamonte. Hay hermanos que están muy equivocados cuando dicen que aquí me sembró Dios y aquí me voy a morir. No es cierto, eso no está en la Biblia. Le meten eso en la cabeza porque tal vez es un hombre trabajador o dadivoso y tiene recursos y no lo quieren perder.
Pero no es cierto. En ningún lugar de la Biblia dice que ahí donde usted lo sembraron, ahí tiene que morirse. No es cierto. De hecho, Dios no siembra personas. Siembran árboles, pero personas no se siembran. Al contrario, la orden es: vayan por el mundo, hagan discípulos a las naciones. Esa es la orden. No le dijo: quédense en Jerusalén y ahí van a estar cómodos. Los que quisieron quedarse en Jerusalén, Dios levantó a los romanos, y dice el libro de los Hechos que los fueron persiguiendo, y por donde iban huyendo, iban predicando. Así que no es cierto. Lo que sucede es que muchos hermanos y hermanas se encariñan con su iglesia, se encariñan con la obra, se encariñan con el pastor, y ahí están y se mueren con su pastor. Y si el pastor es medio enclochado, que no pase lo mismo. Jure que esa iglesia va a tener los mismos miembros que entraron jovencitos, ahorita están viejitos ya y ahí están. Ellos le llaman fidelidad. No, eso no es fidelidad, porque se quedaron enclochados 20 años en una iglesia y sentados en una banca. No son útiles ni son inútiles, simplemente son bultos que Dios de alguna manera tratará con ellos, porque al fin y al cabo tienen el salvoconducto de haberse arrepentido y haber entregado su vida al Señor, pero siervos inútiles totalmente. Ahora, cuando hay personas diferentes de que dicen: bueno, ya serví, voy a seguir sirviendo. Pablo así era. Pablo terminaba aquí, seguía su camino, servir allá y allá, y entonces Pablo es un buen ejemplo de cómo un cristiano debe ser productivo y no quedarse enclochado en una banca, amén, y no pasar de los mismos 20 años. No es cierto. Así que yo he estado hablando con personas en estos días que dicen: a mí no me gusta la iglesia, hermano, pero es que ahí me sembró Dios y ahí me voy a quedar. Y estoy hablando en esta semana con personas así. Pero es que son así un poco simplones, pan sin sal, de que nadie le saca paso. Entonces, ahí quédese, para que vaya al mundo a arruinarse, mejor ahí quédese. Pero si le digo, hay hermanos que matan a los otros hermanos por un error que cometen, y después con el tiempo ellos cometen un error y los demás los matan a ellos. Y se van al mundo. Así que Caín representa al cristiano que mata cristianos. De ahí el otro que se llamaba Coré, Balaán. Balaán andaba negociando bendiciones y maldiciones. Y ahí tenemos miles, yo no le llamo cristianos, yo le llamo más gente creyente o congregantes, que andan vendiendo. Donde van por una oración, quieren ofrenda. Van a visitar a un enfermo, quieren ofrenda. Encuentran a alguien que es medio dormidito y le venden aceite, le venden agua, le venden esto, le venden aquello, para los pecados, y la gente los compra. Pero, repito, es la libertad de cada persona. Y entonces pueden haber, o hay, definitivamente hay, muchos hermanos, yo le llamo hermanos para no ser pedante ni excluyente, que venden todo lo que se dejen, le venden unciones proféticas, y le venden visiones, y le venden ideas de prosperidad y todo eso. Ahí la persona que es medio dormido, de que le gusta que le estén profetizando cosas buenas, pues pagan. Por eso es que muchas iglesias son con pocos miembros, porque decimos la verdad, no estamos vendiendo evangelio, no estamos vendiendo profecías o promesas. Hermano, pacte con nosotros y el Señor lo va a prosperar. No es cierto, no es cierto. Cada quien dé como propone en su corazón. Pero si yo miro que alguien tiene dinero y entonces empiezo ya a inventarle promesas, inventarle profecías, inventarle prosperidades falsas, no, eso es casi se puede ir al infierno a alguien que está haciendo eso. Entonces la gente, como Balaán, anda negociando el evangelio por donde le den chance. Ya. Y Coré son aquellos que no están capacitados y quieren ser pastores, quieren ser líderes, quieren ser supervisores, quieren ser cantantes, quieren ser lo que sea, y no están capacitados. Coré no estaba capacitado. Y no solo eso. Yo gracias a Dios, soy el pastor general del Ministerio Berea, pero tengo conmigo líderes sólidos ahí, líderes que piensan como Berea. Y si yo un día los levanto y los pone en mi lugar y a mí me lleva a otra cosa, con todo gusto, sirva, con tal que sirva al Señor. Pero hay hermanos que con la lengua y levantándole falsos al pastor quieren el pastorado, quieren la silla pastoral. Y hay muchos de esos que poco a poco le van serruchando el piso al pastor, hasta que la iglesia lo saca al pastor y le dejan a ellos. O hay hermanos que cuentan 40, 50, los montan en un bus y se los llevan y parten una iglesia. Ese era el temor que tenían algunos hermanos nazarenos conmigo cuando yo renuncié. Y había un temor ahí, incluso me llamaban algunos de ellos, diciéndome que cuidadito iba a romper la iglesia, cuidado, porque realmente
Yo lo que le digo, las ovejas son del Señor, no son de Berea, no son nazarenos, sino que son del Señor. Entonces, ¿qué es lo que decía yo? No, hermano, no se preocupe. De hecho, renuncio de la iglesia nazareno y me fui hasta Cantarrana, debajo de un árbol a predicar. ¿Para qué? No me siguiera nadie nazareno. Al regresar, Berea está funcionando muy sanamente y no hay gente de nazareno. Los nazarenos siguen ahí con su iglesia, sirviendo en su iglesia, y esa es la visión. Sacar cristianos de una iglesia y meterlos a otro no hay ninguna ganancia. Pero hay hermanos que sí, a espaldas del pastor, lo que pueden estar haciendo es levantando un ministerio así, un poco raro, y lo que hacen es que se lo llevan y parten una iglesia y se van a un garaje, a una galera y fundan su iglesia. Cuando ven que no es fácil pastorear un grupo de topados, entonces los dejan botados. ¿Y qué pasó? Le sacaron un buen pedazo, partieron la iglesia, se llevaron un buen poco de gente y los dejaron botados en las calles. Y siguió su aventura. ¿Cuántos aventureros miramos nosotros todos los días que aparecen ahí con visiones proféticas y apostólicas? Y cuando miran que esto es difícil, manejar iglesias es difícil, no es nada fácil. No crean de que porque uno está con saco y corbata es que la cosa es fácil. No, hace falta dinero, hay que tener paciencia, hay que estarlos llamando, hay que estarlos visitando. El que ya está bien acomodado los días se enfría, hay que levantarlo otra vez. Es tan difícil manejar personas tan complicadas como los cristianos que muchos pastores tiran la toalla y dicen, Señor, ¿por qué tengo que estarme calentando la cabeza que ni me pagan? Hay pastores que no dicen, no, yo sigo con mi trabajo mejor, yo no voy a estarme calentando la cabeza con un montón de vagos que ni siquiera me hacen caso. Y abandonan las obras. Y dejan a las ovejas botadas que después no hayan parado de agarrar. Muchas veces merecen que les pase eso porque no son fieles a sus pastores. Pero por otro lado, se fueron detrás de cantos de sirena y los engañaron para que aprendan a no ser torpes y analizar bien los espíritus. Pero ese tipo son así como Coré, que Coré le quería pelear el liderazgo a Moisés y Moisés no se enojó con él. Mira, Coré, tranquilo, que te va a castigar Dios. Ah, ¿cuál es? Si Dios a mí habla conmigo y vos crees que solo con vos habla. Bueno, que sea Dios el que decida. Vaya, y en eso se rajó la tierra de un hoyo y se los tragó enteritos y vivos a todos los de Coré. Y eso le puede pasar a muchos de que le andan cerruchando el piso al pastor, o de los que andan queriendo dividir iglesia. Eso les va a pasar, se les va a abrir el suelo y van a ir al infierno directamente. Así que mejor sea fiel con su pastor. Y si usted desea servir de otra manera, comuníqueselo a su pastor, a sus autoridades. Hermano, fíjese que yo quiero. Por ejemplo, el taller de estudios que yo manejo, gracias al Señor, es totalmente gratis. Ahí no se cobra nada a nadie. Y cada vez que llega alguien, yo le pregunto, ¿de qué iglesia viene? ¿De tal? ¿Le dijo su pastor? No, yo creo que no hay necesidad, me dicen. Claro que sí, para que el pastor se dé cuenta dónde andan sus ovejas. Dígale o pídele permiso o comuníquele que va a estar recibiendo clases de Biblia conmigo. Unos lo hacen, otros no lo hacen. Y es seguro de que al rato aparece un pleito y me llaman por teléfono. ¿Y usted por qué me está llevando las ovejas? Ellas solitas están viniendo. Mejor usted póngase vivo de cómo es que le están yendo las ovejas y no se da cuenta. Y se genera bien un pleito. Por lo tanto, la ética no es de sacar personas de una iglesia y meterlas a otra. No, eso no es ético. Es ir al mundo y sacar gente del mundo para las iglesias. Así que eso es lo que le puedo decir. Bendiciones, pastor. ¿Qué pasa si uno tiene el ministerio de evangelizar y no lo hace? ¿Será pecado? Es que si no lo hace, no lo tiene. No entiendo la pregunta, es como con doble sentido. Si tiene el ministerio de evangelizar, pero no lo hace, es que no lo tiene. Yo digo que soy dibujante, pero si no hago ningún dibujo, entonces no soy dibujante. No tiene sentido. Si tiene el ministerio de evangelismo, es porque anda evangelizando. Si es taxista, es porque tiene taxi. Pero ¿qué tal? Soy taxista y no ando en carro, no tengo taxi, entonces no es taxista. Así que averigüe mejor primero. Averigüe primero. Bendiciones, pastor. Lo felicito por su programa. También se puede matar al hermano cuando un pastor por celos margina a un miembro que tiene liderazgo, privándole de crecimiento en el servicio del Señor. Sí, también se puede matar de esa manera. Pero no hay que ser violentos ni desesperados, sino que lo que se hace en esos momentos es esperar que Dios ponga justicia. No, hermanos, que yo he sido víctima de pastores que me han tenido miedo, me han tenido celos, y jamás yo he querido quitarle el púlpito a alguien porque hay mucho trabajo que hacer en las calles. Pero sí, yo fui víctima de algunos pastores y yo les decía, tranquilo hermano, el ministerio que Dios me dio no va a ser aquí adentro, va a ser afuera, porque afuera necesitamos. Yo tengo una casa de 4 paredes y hago un montón de cuartos adentro, no es que la hice más grande,
distribuí un montón de paredes, pero adentro no la hice más grande. Entonces yo puedo estar haciendo un montón de ministerios en una iglesia con 100 personas y voy a hacer muchos ministerios, pero las mismas 100 personas son. Eso no es evangelio, es salir a las calles a llevar más personas a la iglesia. Por lo tanto, el que se sienta marginado por su pastor, espere su momento. Órele al Señor, ore por su pastor para que Dios le toque la mollera, o en cualquier momento Dios lo llama a otra obra. Así que no deben haber pleitos por eso. Tenemos aquí mi hermano Jaime. Un saludo muy especial al abogado Jaime del Hato de Medio. Pastor, buen día. ¿Cuántos años han transcurrido desde la creación de Adán hasta ahora? ¿Y cómo se calcula? De Adán fuera del huerto hasta Noé, 1600 años. De Noé a Abraham, 400 años. De Abraham a Jesús, 2000 años. De Abraham a Moisés, 1500 años. De Moisés a David, 500 años. De David a Jesús, 1000 años. De Jesús para acá, 2000 años. Y es un proceso largo porque hay que ir leyendo crónicas, hay que leer reyes en el año tal y reino tanto, y o sea, es difícil decirle por la falta de tiempo. Buenos días, pastor. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Pastor, un hermano me dijo que Moisés fue al infierno. Explíqueme bien esto. Yo no sé qué tipo de hermano es ese, pero Moisés jamás estuvo en el infierno. De hecho, la Biblia no lo dice. En ningún lugar dice que Moisés estuvo en el infierno. No lo dice. Así que hable con ese hermano y pregúntele que le dé el texto. ¿Hasta qué punto es cierto que si no bailo, no grito, no me desmayo, no me emborracho en la iglesia, no seré llevado al cielo? Pero es que los instrumentos para ir al cielo no es bailar, no es gritar, no es desmayarse. No, yo creo que yo le recomiendo que lea la Biblia, hermano, porque si usted le han dicho de que no va a ir al cielo si no se desmaya o si no baila y si no grita, si le han dicho eso y usted anda medio atormentado, usted como que no lee la Biblia, hermano. Yo le recomiendo que lea la Biblia en primer lugar. En ningún lugar de la Biblia dice que si no grito, no voy al cielo. De hecho, el camino al cielo no es por mis méritos. No, el libro de Hebreos dice que Dios nos abrió el camino a través de su sangre y a través de su carne, a través de su cuerpo en el lugar santísimo. Ya. Ahora, el Evangelio predica, la Biblia predica que el sacrificio de el Dios que vino a la tierra, se hizo hombre, había una promesa, había una profecía desde los tiempos ya prefiguradas, de los tiempos de Adán y Eva. Había una prefigura de que el Hijo de Dios viajaría, algún día vendría a la tierra, y ahí estaban, y un grupo de hombres llamados profetas se encargaron de ir haciendo más sólida esta promesa. Y en la antigüedad, en todas esas serranías, en los desiertos, la gente pensaba, va a venir el Hijo de Dios a la tierra, un día va a venir a la tierra. Y esa idea se fue generando a través de libros, de libros con palabra escrita, palabra pronunciada, que el Hijo de Dios vendría a la tierra. Y entonces la gente preguntaba, ¿qué va a venir? Bueno, va a venir a salvar. Otros decían, va a venir a establecer una iglesia verdadera. Otros, bueno, va a venir a destruir a Satanás, va a destruir el mal, va a unificar a la población. Habían tantas promesas, pero lo que sí es que había una profecía, había un anuncio de hombres que ni se conocían entre ellos mismos, que el Hijo de Dios vendría a la tierra. Y entonces ese día se cumplió cuando Dios decidió mandar a su Hijo, porque era el momento, eran los tiempos que habían anunciado los profetas. Iban a ser en Belén Éfrata, iba a ser de la tribu de Judá, iba a ser iba a vivir en Nazaret. Todo eso lo venían anunciando. Iba a andar huyendo en Egipto un tiempo, también lo habían anunciado. Y entonces en la persona de Jesús se cumplen todas estas profecías. Un grupo de gente que no creyeron. Pero el resto de los que lo vieron, Natanael, hemos hallado, dice Felipe Natanael, hemos hallado aquel de quien habla Moisés. Y poco a poco se fueron uniendo todas las ideas de 2000, 3000 años, 4000 años atrás, en que ese era el Hijo de Dios. Y empezó a demostrarlo y hizo las tres cosas que le había ofrecido. Destruye a Satanás. No es que lo mató, sino que le destruyó todo tipo de credibilidad. Demostró cómo era. Funda la iglesia y abre el camino al cielo otra vez, que estaba cerrado.
Y entonces, eso es el Evangelio. El Evangelio descansa sobre la historia, la profecía, la persona de Jesús, el Espíritu Santo, la iglesia, la oración. ¿Cómo está mi hermanazo? Que Dios me lo bendiga. Tenemos aquí el teléfono, estamos al aire, dígame. Estamos al aire y los saludamos aquí desde Berea. Tenemos aquí el teléfono aquí, queridos amigos y amigas, a una de las personas más queridas por nosotros aquí en Berea. Entonces, dígame, hermano. Sí, claro que sí. Ya, en unos 10 minutos terminamos. Ya lo llamo. Que Dios me lo bendiga. Entonces, lo que estábamos diciendo es que todo lo que tenía que ser con el Hijo de Dios a la tierra, se cumplió. Abrió el cielo para los hombres, fundó la iglesia, demostró cómo era Satanás, y entonces los instrumentos que Dios le deja al ser humano para ser salvo, no son bailar, como usted dice, no es gritar, no es desmayarse, nada de eso. Ninguno de esos instrumentos de hecho serían instrumentos un poco vulgares. Si Dios descansa en que la persona tiene que bailar para ser salvo, no es cierto. No es cierto totalmente. Así que yo le sugiero que mejor lea la Biblia para que no lo estén así como engañando. Vamos con otro mensaje. Buen día, pastor, ¿qué opina del ecumenismo? Mi hermano, no se dice ecumenismo, se dice ecumenismo. Ecumenismo. Hermano, mejor llámeme después porque realmente no le entiendo su escritura. No le entiendo su escritura. Mejor llámeme y personalmente lo voy a atender. Pastor, ¿cómo es el proceso de administración de empresas aplicado a una iglesia? Bueno, ya vamos para terminando, así que voy a contestar esta última pregunta. Y gracias a las personas que me mandó 25 lempiras, y a ustedes los invito y les sugiero que me ayuden para mantener al aire el programa. Así que, bien. ¿Cómo administrar una iglesia? En primer lugar, se debía hacer una auditoría general de los recursos que tiene la iglesia cuando se inicia. Hacer un escrito y que lo firmen todos los fundadores de la iglesia, estableciendo qué rumbo va a tener la iglesia, qué doctrina va a tener la iglesia, cuáles van a ser las actividades para colectar fondos. Todo eso debe hacerse, especialmente no en una reunión de amigos, sino que como directiva. De entrada tiene que formarse una directiva si tienen planes a largo plazo. Si son un grupo de personas leyendo Biblia, pues no importa. Pero si ya tienen intenciones de fundarse como iglesia, entonces deben empezar de cero y deben empezar bien. ¿Cuáles van a ser? Estoy al aire del programa, ya lo llamo, hermano. Ahora, ¿qué tiene que ser? En primer lugar, ¿cuántos recursos contamos? Bueno, no tenemos nada. Bueno, partimos de cero, se hace un escrito ahí, y a partir de en ese momento, entonces, las actividades, los aportes, tienen que irse llevando, apuntando quién aportó tanto, cuánto, qué se gastó, en qué se invirtió, y ahí es una manera de ir administrando la iglesia. Con los días, pues que ya tienen un local, ya tienen algo de dinero recogido entre todos, entonces ya se van haciendo estatutos de en qué se va a usar el dinero, cómo se van a usar los recursos, quién va a ser el pastor general, si lo vamos a mandar a estudiar, o contratamos a alguien que haya capacitado, se le hace un contrato en el que se le dice se le va a pagar tanto y estas son sus tareas. Entonces esa es una manera de administrar bien una iglesia. Los recursos especialmente para que sean bien usados. También captación o gestión de recursos. Y recursos no hablo solo de dinero, también podemos hablar de personal, de voluntariado, ponerse objetivos a corto plazo para probarse a ver si son capaces de sostener una obra, ir monitoreando, haciendo monitoreos de los proyectos pequeños que están llevando. Esa es una manera de administrar. O sea, hay muchas maneras de administrar una iglesia, pero para administrarla de una manera profesional es necesario que, en primer lugar, las personas estén claras exactamente lo que están haciendo. Termino con este mensaje. Buenos días, pastor, desde San Luis. Lo felicito por su programa. Tengo una pregunta. Los hermanos que se queden en la gran tribulación, si se quedan y no son llevados, ¿tendrán oportunidad en la gran tribulación de ser salvos? Sí. ¿Habrá gente predicando en la gran tribulación? Sí, habrá gente predicando.
El texto lo dice, que habrá gente predicando. Y en Apocalipsis, Juan le pregunta a un anciano quiénes son esos, y le dicen que son los que salen de la gran tribulación, con vestiduras blancas. Así que ha sido todo por hoy, muchas gracias. Les recomiendo, ayúdenme para aquello de, por ejemplo, ayúdenme y aconséjenme la cuestión de la personería jurídica, la cámara de video, más el sitio web. Llámenme y aconséjenme para que saquemos estos proyectos adelante para el servicio de la Iglesia del Señor, nada más. Así que Dios me lo bendiga, gracias por los saldos que me manden, y los espero mañana a las 7 de la mañana. Mientras llegue ese momento, le pido a Dios que derrame grandes y ricas bendiciones sobre Honduras. Con permiso, buenos días. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me Hemos presentado atormente. Berea, Cultura